Muy buenas susurradores, yo soy Aurora Danasha y esto es Susurra Astral. En esta ocasión vamos a hablar de las llamas gemelas, las almas gemelas, las relaciones kármicas, la familia álmica, es decir, ese tipo de vínculo álmico. Este va a ser el primero de algunos vídeos más porque he decidido dividirlo por partes ya que hay bastante material. He tratado de preparar un contenido que a continuación os voy a enseñar, sobre todo para entendernos, para poderlo estructurar de una forma un poquito más comprensible. Es muy probable que este contenido rompa algunos esquemas, algunas ideas que tenemos al respecto de este tipo de vínculos, y si lo que vienes buscando aquí es cómo es tu relación ideal con tu llama gemela, probablemente no te guste o probablemente te des cuenta no solo de que hay mucho más, sino que este no es el contenido que voy a ofrecer. Pero bueno, sin más dilación, os dejo con el material que he preparado. Como os digo, vamos a ir viendo todos estos tipos de vínculos álmicos e incluso un poquito más allá. Os comento que este material lo he estado preparando, lo comencé a preparar hace un año, a raíz no solo de experiencias tanto propias como experiencias que me he topado en algunas sesiones o incluso con gente que conozco, sino en el momento sobre todo en que decidí ponerme a conectar, ponerme a canalizar toda esta información. Pero bueno, os dejo con el material porque precisamente ahí también lo explico. Nos vemos a la vuelta. Muy buenas susurradores, vamos a comenzar con el material que había preparado. Y os traigo un material que probablemente tengamos que dividir en varias partes porque he tratado de ser bastante minuciosa, ya que comprendo que hay muchos mitos, muchos tópicos sobre las llamas gemelas, las almas gemelas y este tipo de vínculos entre almas. De modo que he reunido toda la información que tengo, ya sea canalizada, ya sea información que he recibido a través de conectar con mi propia fuente álmica, con mi familia álmica, experiencias también de otras personas, patrones que he visto que se han repetido, etcétera, etcétera, y he decidido reunirlo todo aquí. Espero que guste, espero que sirva, espero que ayude, espero que inspire. Y para comenzar vamos a hablar de los vínculos álmicos, tipos de vínculos entre almas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver las relaciones kármicas, las relaciones dármicas, las almas afines, las llamas hermanas, las llamas gemelas, y dentro de las llamas gemelas haremos especial mención a aquellas llamas que son exactamente iguales, por así decir, y aquellas llamas gemelas que serían complementarias. ¿Qué son las relaciones kármicas? Son relaciones que nos ayudan a crecer, a mejorar, nos aportan una valiosa enseñanza. Podemos llevarnos más o menos una decepción en estas relaciones, pues en ocasiones aprendemos por las malas. De modo que nos toca reflexionar sobre lo aprendido y cerrar el círculo, terminando el propio aprendizaje. Son esas relaciones que sentimos tan cerca, que sentimos que hemos estado anteriormente ya en otras vidas con esta alma, con esta persona. Son relaciones que anteriormente en otras vidas han podido ser muy sentidas, muy hermosas, muy románticas, o por el contrario, han podido ser muy dañinas, en las que una persona se ha podido posicionar como agresora y otra persona se ha podido posicionar como víctima, e incluso son relaciones que han podido toparse varias vidas seguidas, haciendo un recorrido tanto por lo primero que nombraba, unas relaciones muy, vamos a decir, románticas, muy afines, como lo segundo, ¿no? Como relaciones un poquito más dañinas, en las cuales nos ha tocado aprender cada uno por su parte. Pero en definitiva son aquellas relaciones que nos ayudan a cerrar el karma. Más tarde, cuando vuelva a pantalla, voy a tratar de poner algunos ejemplos sobre cada uno de estos vínculos y a hablar un poquito más detalladamente de ellos. Pero esto es lo que vendrían a ser las relaciones kármicas.
Por otra parte, ¿cuáles son las relaciones dármicas? Las relaciones dármicas son relaciones basadas en el crecimiento mutuo. Es armonioso y es estable. Sí que son relaciones que han podido repetirse en otras vidas, igual que las relaciones kármicas. Sin embargo, en este momento que se ha cerrado ya ese karma anteriormente, como veíamos en las relaciones kármicas, ¿no? Servían sobre todo para cerrar ese karma, en esta ocasión ese karma ya se habría de algún modo cerrado, por así decir. Y a pesar de que suelen generarse conflictos, se ha limpiado ya karma con otras relaciones pasadas, en vidas pasadas. Ahora lo que tocaría sería avanzar. Es algo así como un periodo de calma y de gozo, de aprendizaje mutuo, de avance mutuo. Entonces, ¿qué son las almas afines? Bueno, aquí en estas conexiones hay muchísima afinidad, muchísima, y también mucha atracción. Las almas afines ya se han cruzado anteriormente en otras vidas también, y esta es una nueva oportunidad de cerrar cosas abiertas, de sanar y de avanzar. No tiene por qué tratarse de una llama gemela. De manera que vamos a decir, vamos a llamarlo así, las almas afines vendrían a ser, podrían ser, por ejemplo, una relación dármica, podrían ser almas gemelas. Las almas afines se le llaman así porque hay esa afinidad en ese momento de conexión. Puede que en otros momentos o en otras vidas haya sido distinto. Por eso le vamos a llamar así, almas afines. ¿Y qué son las llamas hermanas? Son aquellas almas que surgieron de una misma fuente álmica. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta fuente álmica y vamos a profundizar más. Pero de aquí salió tu propia alma, de esta fuente álmica. Y las llamas hermanas son aquellas que de alguna forma y en unión completan a tu alma y hacen el todo. La atracción y la resonancia aquí es muy grande y es realmente perceptible. Y aunque no es tan intensa como entre las llamas gemelas, sí es claramente muy, muy, muy notoria. Probablemente nos hayamos cruzado con ellas en más de una vida, ya os lo digo, y en algún momento preciso. Sirven también para ayudarnos a crecer. Realmente todos estos tipos de vínculos, cuando nos preguntamos ¿y por qué? ¿Para qué sirve juntarte con tus llamas? Llamas hermanas, llamas gemelas, almas afines, relaciones kármicas, no importa. Al final siempre hay un aprendizaje. Vamos a tratar de ir viéndolo. ¿Qué son las llamas gemelas entonces? Bueno, son aquellas que surgieron de un mismo ser primigenio. Este término también lo vamos a ver más adelante, no os preocupéis, vamos a tratar de detallar todo lo posible. Pero digamos que surgen de la primera individualización de la conciencia de esa fuente álmica que nombramos. Pero esto lo entenderemos más adelante, como ya os digo. Entre las llamas gemelas la energía fluye de forma natural y hasta intuitiva, como si la energía de ambas fuese una versión idéntica entre comillas, de la otra, que además se complementan. Se trata de otro fractal de tu propia alma en otro cuerpo, en otra vida, en otro momento, en otra dimensión, etc. Todas esas posibilidades hay y más. Estas relaciones pueden verse afectadas por grandes dificultades, sobre todo si hablamos de la tercera dimensión. Recordemos que la tercera y la cuarta dimensión son dimensiones todavía muy, muy duales. ¿Y qué dificultades pueden ser? Pues bueno, puede ser la distancia, pueden ser diferencias dimensionales, porque sí, puedes tener una llama gemela en otra dimensión. Os avanzo aquí un spoiler del cual hablaremos más adelante. Sí, puedes tener más de una llama gemela. Pero bueno, ¿qué otras dificultades? Pues podría ser la diferencia de edad, la diferencia de conciencia, la diferencia de procesos
etcétera, etcétera. Esto también lo veremos un poquito más adelante, probablemente en otra parte. Pero la conexión sigue siendo indestructible, sigue siendo una conexión muy intensa, se nota, es muy notorio. Y puedes sentir, se siente, es casi como si fueras tú. Bueno, entonces, ¿qué es la fuente álmica que estábamos nombrando para entenderlo? La fuente álmica, os voy a poner unos diagramas para tratar de entenderlo mejor, pero la fuente álmica es la unidad energética con conciencia de la que salen subdivisiones de conciencias de luz, que luego van a seguir desdoblándose en almas. Es una conciencia muy elevada que no entiende de individualidad, pues es completa en todas sus partes y en conjunto con todas ellas. Voy a repetir esto último. La fuente álmica es una conciencia muy elevada que no entiende de individualidad, pues es completa en todas sus partes y en conjunto con todas y cada una de ellas. Estamos hablando de una conciencia más elevada que cualquier dimensión material, orgánica e incluso forma. Vendría después de la 11ª dimensión. Imaginaos lo elevado que es. Hay la teoría de que en este universo existen 12 fuentes álmicas, de las cuales procedemos todas las almas de este universo. Estas 12 fuentes álmicas convergen y se reflejan y en su totalidad forman ese uno del que ya habrás oído hablar en más de una vez. Aquí os voy a tratar de poner un ejemplo con estos diagramas. Es bastante más complicado, pero bueno, yo he tratado de diseñar estos esquemas de la mejor manera que he podido. Entonces aquí vemos reflejadas esas 12 fuentes, vemos 2 grupos de 6. ¿Y por qué 2 grupos? Porque sí, realmente se reflejan como en un espejo. Es un poquito, no, es de hecho geometría sagrada. Y como podéis ver, he puesto una en color rosa. Los colores, iré utilizando colores para entender esas divisiones y para podernos entender. De momento quedaos con que esa fuente álmica de color rosado sería la fuente álmica de la que procede tu alma, por ejemplo. Como he dicho, fijémonos en una de ellas para poder entender su desglose y el porqué de las llamas gemelas. Vamos a ver cuál sería ese primer desdoblamiento, vamos a llamarlo así. Bien, serían las primeras conciencias de luz individualizadas, que os las he pintado aquí de color celeste, de color azul, y aunque siguen siendo muy elevadas, podrían ya adquirir forma, lo cual no significa que tengan todavía fisicalidad, ¿de acuerdo? No nos confundamos con esto. A estas almas les vamos a llamar, para entendernos, seres primigenios. Lo hemos nombrado antes, quedaos con este nombre porque luego vamos a ir viendo poco a poco un poquito más qué es cada uno de estos desdoblamientos. Bien, les llamamos así porque estos, a su vez, los seres primigenios, van a seguir desdoblándose en mayor o menor medida. Y es que ellos, los seres primigenios, van a actuar como lo que conocemos como yo superior. No estoy hablando de la parte más elevada del ser, porque todos tenemos esa parte elevada. Estoy hablando de lo que sería realmente, literalmente, ese yo superior o esos yoes. ¿Y por qué yoes en plural? Pues porque sí, las llamas gemelas compartimos ese yo superior, pero vamos a dejar esto, no avancemos tan rápido, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, estos seres primigenios, como he dicho, actuarán de yoes superiores de aquellas almas que se desdoblen de la suya. Aquí podemos ir viendo más subdivisiones que voy poniendo en otros colores. Y estas vayan a otras dimensiones inferiores. Esto de las dimensiones también lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. Sé que puede ser muy lioso, por eso he tratado de ir haciendo dibujitos y poner colores. Pero bueno, volvemos a empezar. La fuente álmica de la cual tu alma procede es esta enorme conciencia de color rosado. Los primeros desdoblamientos serían esos seres primigenios en color celeste o azul, que esos serían los yoes superiores, ¿de acuerdo? Los seres primigenios. Vamos a llamarlos seres primigenios para no confundirnos con lo que viene después.
pero es que a su vez este ser primigenio se va a ir desdoblando. ¿Por qué? Porque de algún modo le interesa ir a experimentar de forma más individualizada a esos otros mundos en dimensiones más inferiores. Entonces, ¿por qué esas divisiones? Evidentemente, una conciencia tan grande, sí, ya individualizada, en cierto modo individualizada, ¿vale? En cierto modo, pero es una conciencia muy grande, es una energía muy grande. No podríamos meter, para que me entendáis, esa energía en un cuerpo de tercera porque lo reventaría, por así decir. Bueno, sí, literalmente. Entonces se va dividiendo. Vamos a irlo entendiendo poco a poco. Comprendo que esa información es bastante chicha, por así decir, por eso esos dibujitos, pero es lo que he tratado de ir desglosando de toda esa información canalizada de mi propia fuente álmica, de mi propio yo superior, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Bien, aquí, como veis, en este diagrama ya os he puesto unos círculos para poder entender mejor. Siguen habiendo esos colores, pero además veis que he señalado unas líneas discontinuas marcando unos círculos. Vale, ¿por qué? Porque vamos a hacer varias separaciones para poder observar este diagrama. Antes de comenzar, vamos a hablar de dos términos que creo que en otros vídeos ya os he comentado, pero por si acaso vamos a dejar esto claro. Almas grupales y almas no grupales. ¿Qué serían las almas grupales? Se conocen por ese nombre porque son almas que en la encarnación que están en ese momento ya integraron a su yo superior, por lo que no pasan por el velo, ¿vale? Quedaos con esto. Aquí lo importante para diferenciar qué es un alma grupal y un alma no grupal es sobre todo esa. No pasan por ese velo y recuerdan, tienen un acceso directo a ese yo superior. Son almas que transitan a partir de la quinta dimensión, donde ya no hay esa dualidad o no como la conocemos. Entonces, ¿qué son las almas no grupales? Bueno, pues no tenemos integrado ese yo superior, pasamos por ese velo, que de hecho es preciso para esa propia experiencia de vida, y por tanto no recordamos o tenemos dificultades para recordar otras vidas, los pactos, etc. Son almas, por lo tanto, que transitan hasta la cuarta dimensión y por tanto, tienen un guía de vida o guía álmico, según como lo conozcas. Es decir, nosotros somos almas no grupales. Los seres de la cuarta dimensión son almas no grupales. A partir de quinta ya serían esas almas grupales. Vamos a ordenar numerológicamente estos círculos desde el centro hacia afuera, siendo el círculo 1 el interior, es decir, el círculo que comprende esa fuente álmica de color rosado, y el círculo cuarto sería el que queda más hacia el exterior, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál sería el círculo 1? Ya lo hemos visto, la fuente álmica de la cual en concreto procedemos. ¿Cuál sería el círculo 2? Aquí es donde residen conciencias elevadas, es decir, de la octava a la 11ª dimensión, que bien pueden bajar a quinta para que las almas no grupales puedan codificarlas mejor. Es decir, el yo superior, el guía de vida, por ejemplo. Son conciencias integradas, sin dualidad, completas en sí misma. Son esos seres primigenios, sobre todo, que hemos visto. Seguimos desdoblándonos, vamos a ir al tercer círculo. Aquí es donde podemos encontrar a esos yoes superiores manifestados, es decir, con forma y apariencia, tal y como nosotros podríamos percibirlos. Aquí también encontraríamos a los dobles cuánticos e incluso a guías espirituales. Son otras partes de nosotros mismos más elevadas, pudiendo estar en quinta, en sexta o en séptima dimensión. Pero vamos a continuar hasta el cuarto círculo, que aquí es donde se encuentran las almas no grupales, esas que no pasan por ese velo que hemos visto antes, aquellas que aún no han integrado ese yo superior, aquellas que pasan por el velo, como he dicho, y que por tanto transitan en tercera y cuarta dimensión. Bien podríamos ser nosotros mismos. Bien, ahora vamos a hablar de otro término. Dale al pause si consideras que tienes que volver a verlo o que integrar esto o que tomar notas, como veas, porque a partir de ahora no van a dejar de surgir términos, ¿de acuerdo? Estamos hablando en todo momento de una sola fuente álmica de la cual proceden muchísimas almas.
Hemos visto, haciendo repaso, que en este universo hay 12 fuentes álmicas. Yo sé que existe el término, seguramente habrás oído hablar, de la fuente primigenia, la fuente álmica primigenia. De ahí vendrían estas 12, ¿de acuerdo? Y por si te lo estás preguntando, sí, cada una de ellas tiene su propia resonancia, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Bien, como decía, seguimos con otros términos. Vamos a ver qué es entonces el clan álmico. Le vamos a poner este nombre. Pues tu clan álmico se compone de todas aquellas almas que surgieron de una misma fuente álmica. Aquí te lo muestro en este diagrama. Todo esto sería tu clan álmico. Imagina lo grande que puede llegar a ser tu clan álmico. Por supuesto, no todas estas almas están en la misma realidad, en el mismo lugar, en la misma dimensión o línea temporal, pero cada una de ellas está justo en cada preciso momento para poder mantener así equilibrada a todo ese clan álmico. ¿De acuerdo? Voy a repetir esto y te voy a pedir que te grabes en la mente esto. Sobre todo para aquellos momentos de flojera, para aquellos momentos que te preguntes por qué estás pasando por esto o por qué has pasado por esto, por qué tu llama, sin embargo, no ha pasado por esto o ha pasado por aquello otro. Repito, dentro del propio clan álmico, cada alma está en su justo momento, está justo donde debe estar en cada preciso momento, manteniendo así equilibrado a todo el clan álmico, porque forma parte de un plan superior. Pues la fuente álmica entre ella misma, es decir, el clan álmico entre él mismo se sostiene. Es un complejo, súper complejo y súper inteligente entramado. Lo que pasa es que al verlo de forma individual y no como un todo, ¿vale? Yo aquí el diagrama que os pongo lo podéis ver como un todo, es como si lo vieseis desde arriba. Pero claro, nosotros, que seríamos esas bolitas tal vez de color amarillo, lo vemos de forma individual. Entonces no lo vemos como una composición completa, de manera que se nos dificulta muchísimo esta comprensión dada nuestra percepción lineal e individualizada. Bien, vamos ahora con el término de el ser primigenio. Vamos a hablar del ser primigenio y de su familia álmica. Bueno, os vuelvo a poner aquí estos diagramas y además os vais a dar cuenta que concretamente en uno hago un círculo, que es precisamente dentro de este círculo está un ser primigenio y sus desdoblamientos. Como hemos visto con anterioridad, el ser primigenio es el primer desdoblamiento de la fuente álmica, uno de ellos, pero concretamente este. Este, de hecho, ya podemos considerar una conciencia individualizada, a pesar de ser capaz de sentir y vivir todas sus partes. ¿De acuerdo? Es individualizada, es una conciencia individualizada, pero es capaz de sentir y vivir todas sus partes, todos sus desdoblamientos. Entonces, como estamos diciendo, va a seguir desdoblándose y creando más almas. ¿Te imaginas ya cómo solemos referirnos a estas almas? Y además, todas ellas vienen no solo de la misma fuente álmica, todas estas almitas que hay dentro de este círculo, sino del mismo ser primigenio, como estamos diciendo, son pequeños fractales de la misma primera conciencia individualizada. Entonces, ¿qué es la familia álmica? Precisamente todo lo que hay dentro de este círculo. La familia álmica la componen aquellas almas que salieron o se desdoblaron de un mismo ser primigenio y por tanto, de algún modo, comparten ese yo superior. Esto no significa que todas esas almas lo vayan a ver exactamente igual, pues cada una de ellas lo verá como tiene que verlo o verla en cada momento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no es lo único que comparten, son llamas gemelas y aunque no todas ellas estén en la misma realidad, comparten energía, vienen del mismo ser primigenio. Hay familias álmicas más amplias y complejas que otras, pero sin importar el caso, vamos a encontrarnos un curioso efecto contrario o complementario espejo que vamos a ver más adelante. Por eso os he puesto dentro de ese mismo círculo, dentro de esa familia álmica, os he puesto, si os fijáis, esas líneas discontinuas en rojo, porque sí hay un efecto espejo, contrario, complementario.
lo iremos viendo poco a poco. Pero vamos a dejarlo hoy hasta aquí porque considero que ya es mucho. Entonces ahora os voy a hablar de cómo podemos identificarlas, cuáles son las señales. Bueno, vamos a comenzar con lo básico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes verte reflejada en ella o reflejado, tanto con lo que te gusta como con lo que no. Pues refleja tus virtudes y tus miserias en igual medida. Muy importante aquí porque las llamas gemelas son nuestro mejor espejo. Ya seguramente conoceréis lo que es el efecto espejo. Tu llama gemela es quien mejor te puede proyectar ese efecto. Es de hecho la persona más indicada para trabajar tu propio ser, además de tu sombra, y en muchas ocasiones quien te dé ese empujón, y a saber cómo te lo da, también te lo digo, a hacer eso que debes hacer de una vez. ¿Y por qué digo a saber cómo te lo da? Porque a veces ese empujón te lo da de la peor de las maneras, pero al final es lo que necesitabas. Otra señal es que amas la totalidad de su ser, todas sus facetas, incluso aquellas más oscuras, porque todas las tenemos, o aquellas incluso que crees que no te gustan. Y no es algo que te asuste. Y si lo hace, pues te ves con fuerzas para querer superarlo. Esto no significa que no puedan haber cosas de esta persona que te gusten menos o que no te gusten, pero no le das tanta importancia. Es de hecho un amor realmente incondicional y no estoy hablando de un amor romántico. Cuando vuelva a pantalla os voy a contar un poquito más al respecto. Otra señal: es imposible ocultarle nada, ni siquiera por protegerle. Te intuye, te lee, te siente. Aunque vuestros chakras no siempre estén directamente unidos o alineados, la conexión entre las llamas es evidente, hasta casi hacerse palpable, así como las sincronías compartidas y la telepatía. Recordemos que hay varios tipos de llamas, pero considero que ya os he dado mucha información. Vamos a ir dividiendo estos vídeos en partes para poder, yo creo, optimizar la comprensión, porque ya os digo, a mí todo esto me llevó un tiempo poder entenderlo, poder integrarlo y más aún poder verlo reflejado dentro de mi propia familia álmica. Sus encuentros y reencuentros, sean como sean, siempre están llenos de sincronicidades y de señales, como si, y de forma exagerada, el universo confabulase a vuestro favor entre comillas, porque estas situaciones no siempre nos resultan lo más agradable, por así decir. Curiosamente, y a pesar de haber tenido vidas distintas, hay muchos eventos, muchas situaciones, muchos factores que os han ocurrido o muy igual o de forma muy semejante, o por el contrario, de forma muy distinta y complementaria. Aquí podríamos ver un reflejo de lo que son las llamas gemelas idénticas y las llamas gemelas complementarias, pero como digo, eso ya lo dejo para otro vídeo. De alguna manera es como que el alma os ha llevado por caminos distintos hacia los mismos objetivos, adquiriendo aprendizajes diversos que, al unirse, se complementan. Incluso sin caer en el rol de pareja romántica, la atracción es muy grande y muy fuerte. Esto es porque el alma reconoce, siente la sinergia energética totalmente compatible. Incluso los chakras podrían conectarse a sus iguales, es decir, a sus chakras iguales, experimentando el tantra, sin tener que recurrir al sexo tántrico, ¿de acuerdo? El tantra no tiene por qué ser sexo, recordemos esto. Lo que ocurre es que en la tercera dimensión solo sabemos identificar esto como atracción romántica o atracción sexual. Es la forma que hemos tenido hasta ahora de codificarlo. Por lo tanto, cuando nos topamos con una llama gemela que es del sexo contrario o de la sexualidad, del gusto sexual contrario, o que simplemente no nos atrae su físico, sino su energía, o cuando nos encontramos con llamas que pueden llegar a ser familiares. Esto nos choca muchísimo y es precisamente por esto. Pero, ¿qué ocurre cuando comenzamos a percibir la multidimensionalidad y nos empezamos a dar cuenta de que tenemos más de una llama? Aquí los paradigmas se amplían. Sí, ya os lo decía antes, tenemos más de una llama y yo creo que con los diagramas que os he hecho podéis empezar a entender esto. Sé que aquí mucha gente se me va a tirar al cuello, sé que me va a decir que realmente no son llamas, son otra cosa, pero como siempre yo os traigo la información tal cual la canalicé,
sin poner de mi parte. En el momento en que os dé mi opinión os lo diré, pero hasta ahora todo esto es lo que yo he canalizado de mi propia fuente álmica y lo que con mis propias experiencias, con experiencias dentro de mi propia familia álmica que ya he podido ir conociendo e incluso conociendo a otras personas que han tenido estas experiencias, esto es lo que os puedo dar. ¿Qué más os puedo decir de cómo se identifican y cuáles son las señales? Bueno, el reencuentro entre llamas gemelas supone también el descubrimiento de la misión de vida, en la mayoría de los casos, de los propósitos álmicos, y nos invita a mirar más hacia adentro para poder reconocerlo todo y así poder salir hacia afuera. Las llamas gemelas son ideales para realizar trabajo personal, trabajo kármico, trabajo multidimensional e incluso para sanar bloqueos y creencias o patrones dañinos. Y todo esto incluso cuando no están al mismo nivel, cuando no están en la misma dimensión, cuando no están, tal vez sí pueden estar en la misma dimensión, pero no pasando los mismos procesos, no en el mismo momento. Si investigasen sus vidas pasadas, se darían cuenta de en cuántas de ellas se han cruzado desde distintos roles en distintas situaciones y la de vueltas que han llegado a dar. De todo esto se saca muchísimo aprendizaje. De eso se trata. Bien, voy a dejarlo por aquí. Ahora nos volvemos a ver en pantalla para hablar un poquito de esos típicos, de esos tópicos e incluso de esos mitos sobre las llamas gemelas, las relaciones entre llamas gemelas, almas gemelas o relaciones kármicas, como veíamos al principio. Más adelante trataré de traeros otros vídeos, las siguientes partes, y en estos vídeos ¿de qué hablaremos? Hablaremos de qué es la multidimensionalidad, ya lo he explicado en otros vídeos, pero cómo afecta la multidimensionalidad en las llamas gemelas. Hablaremos también, veremos quién puede ser tu llama gemela. Hablaremos también de los tipos de llamas gemelas, que ya hemos nombrado un par, pero trataremos de verlos con más detalle. Y hablaremos de las llamas gemelas desde otras realidades, desde otras dimensiones. También iremos viendo cuáles son las resonancias con otras llamas, por ejemplo, en sueños, por ejemplo, la telepatía, otras vidas, y hablaremos también de las conexiones entre las llamas gemelas. ¿Cuál es la razón de que se separen y se reúnan tantas veces vida tras vida? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el objetivo? Hablaremos también de a qué se deben los conflictos entre las llamas gemelas en la tercera dimensión. Y bueno, iremos hablando de más cositas porque realmente hay muchísimo material que os quiero poder ofrecer. Lo que pasa es que estoy tratando de ordenarlo de una forma en la que se pueda integrar, en la que se pueda entender. Pero sí, como os digo, también veremos el tipo de energías que hay entre las llamas gemelas, y ya no solo los tipos de llamas gemelas, sino a qué energía podrían pertenecer, a qué polo, por así decir. Pero esto, como os digo, lo iremos viendo más adelante. De momento lo dejo aquí. Y por supuesto algunas reflexiones, porque ahora que sabemos, o después de todos estos vídeos que sabremos todo esto, ¿de qué nos sirve y qué podemos hacer con ello? Aquí estoy de nuevo. Como hemos visto ya, hay diferentes tipos de vínculos álmicos. Quiero comentar que ya iremos viendo más, ya iremos detallando más, pero bueno, así un poquito por encima deciros que en muchísimas ocasiones se confunde lo que es la llama gemela con las relaciones kármicas. Hemos visto que había las kármicas y las dármicas. Nos topamos mucho con esa confusión, llamas gemelas y relaciones kármicas. Comentaros también un poquito que ya lo veremos en vídeos posteriores, en otros vídeos, pero seguimos estando en tercera y en ocasiones nos choca mucho cómo puede ser, si he encontrado a mi llama gemela, cómo puede ser que hayan estos conflictos, cómo puede ser que tenga ideas, ya no ideas, sino que esté en un punto o tenga unas expectativas tan diferentes a las mías. Nos podemos encontrar pues las dos versiones, ¿no? Una persona que se obsesiona con esa llama gemela y no ve otra cosa, y además hasta el punto incluso de tirar o tratar de tirar de ella o de él, de esta llama, por el hecho de que somos llamas y tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacer esto, bla, bla, bla.
tanto como por el otro punto, ¿no? El hecho de verme que no estoy, no voy a decir a tu nivel, pero no llevo tu ritmo, no estoy en tu proceso, en tu situación, en tu momento, déjame, ¿no? Podemos encontrar de todo, o incluso ver que estas personas quieren realmente trabajar juntas, quieren hacer ese, pero recordemos, estamos en tercera, y en muchas ocasiones lo que nuestra llama gemela nos viene a enseñar ya nos lo está enseñando aunque no nos guste. Que sí, que cuando todo es idílico es hermosísimo, es cierto. Pero bueno, tenemos estos, es que por eso yo siempre digo que en la tercera dimensión el toparte con tu llama gemela no es tan bonito y hermoso como nos lo han pintado. Venimos a trabajar muchísimo, ya lo hemos visto, pero tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Tenemos que quedarnos con la enseñanza, qué estamos aprendiendo o qué no estamos viendo y tenemos que aprender. Aún así, como ya habéis visto, he querido ir un poquito más allá y daros, pues bueno, esas señales, cómo identificar precisamente esas llamas, pero ir un poco más allá del que es igual a ti, que quería ir un poquito más allá porque las cosas se complican, es mucho más complejo de esa idea que tenemos. Cuando nos centramos en el... Voy mirando por aquí porque tengo aquí lo que os acabo de enseñar. Pero cuando nos centramos en esa fuente álmica, en ese clan álmico, en esa familia álmica, nos damos cuenta de que tenemos muchísimas más conexiones. Entonces aquí se complica, ¿no? ¿Quién será realmente mi llama gemela? O cuáles de ellas, ya hemos visto, ¿no? Que podemos tener varias. Ya sé que aquí mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo, como siempre, soy fiel a las canalizaciones que he tenido y soy fiel a esa información. Entonces os quería dar pues unas señales un poquito más, ir un poquito más allá, porque igual no es tu llama gemela, igual es una relación kármica, igual es un alma gemela, un alma afín, etcétera, etcétera. O puede que sí. Ya en próximos vídeos iremos viendo tipos de llamas, iremos viendo otras cositas más, como ya habéis visto. En fin, yo espero realmente que este material sirva sobre todo, más que para sentirte muy bien, sobre todo para que se pueda aplicar. Porque nos damos cuenta de que ese paradigma de llamas gemelas es mucho más complejo, se nos abre de repente ahora iba a decir un mundo nuevo, pero bueno, no, un mundo nuevo, no, unas relaciones nuevas, unas conexiones que hasta ahora solo éramos capaces de identificar como un amor romántico, una atracción, incluso una atracción sexual muy heavy, pero vemos que va mucho más allá. Entonces espero de verdad que estos vídeos sirvan, inspiren, ayuden y sobre todo para que se pueda aplicar. Nos vemos a la próxima. Patons.